Profe. Buenos días. Bien, entonces, la clase pasada habíamos visto esta parte de la estructura en Y o estructura AND. Ya habíamos hablado de que sirve para hacer procesos en paralelo o para esperar, o básicamente para iniciar procesos en paralelo o para terminar procesos en paralelo o ambas cosas. Una vez que se inicia la secuencia, estas dos rayitas nos indican justamente que es una secuencia AND. Y entonces una vez que se inicia, pues inmediatamente vamos a tener que el proceso se lleva a cabo de cada rama. O sea, en este caso este o este. Y perdón, no, se llevan los tres. En este caso, las dos líneas aquí paralelas nos indican que puede haber una transición hacia acá, debe de ir forzosamente, se debe de cumplir el proceso 5 y el proceso 22. Entonces, lo primero que hay que darnos cuenta de la estructura AND es que primero, cuando son las dos rayas, cuando van a iniciar el proceso, se ponen después de la transición, como la mayoría de lo que hemos estado viendo. Sin embargo, aquí sí es muy importante que pongan atención. Antes de poder pasar a otra transición, las dos rayas en paralelo en esta ocasión se ponen antes de la transición. Justamente porque marca que antes de hacer la transición, es decir, de pasar a la etapa 6, entonces lo que se quiere o lo que se espera es que se termine tanto la etapa 5 y 22, ambas. Entonces, como se necesitan ambas, antes de pasar a ver si la transición para pasar a 6 está completa, entonces pues se pone forzosamente esas dos líneas antes de la transición S. Entonces, eso es muy importante porque si las líneas paralelas estuvieran después de la transición, entonces primero se estaría checando el sensor S y entonces se necesitaría agregarle otro sensor al 22. Entonces, no tiene sentido. Bien. Entonces, pues bueno, las transiciones AND son bastante importantes cuando se trabaja procesos o diferentes, les ponía el ejemplo en la clase pasada, diferentes piezas o en este caso diferentes actuadores. Por ejemplo, aquí nos muestra este ejemplo, que es el ejemplo 3. Dice que se tiene una máquina de cortar tubos, como la que se ve en la figura, es esta máquina. Esta es nuestra máquina para cortar tubos. Entonces tenemos esa máquina. Claro está que pues con tubos nos referimos a esto que está aquí. Y entonces tenemos una máquina para cortar tubos que se acciona con un pulsador T. Una bobina de tubo va avanzando accionada por un motor M hasta alcanzar la posición de corte. Al tocar un final de carrera, M debe de pararse. En este instante, un cilindro neumático de doble efecto debe de avanzar para presionar el tubo con una mordaza que tiene en el extremo del vástago. A la vez, esto es importante, a la vez se acciona otro cilindro CB para cortar el tubo con un útil de corte. Entonces, bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues primero con cilindros, no sé si alguno de ustedes haya visto que en la industria, pues justamente bajan o hay como actuadores que bajan y hacen cosas, o también en los robots se ven mucho, algo muy semejante, por ejemplo, si han visto cómo actúa un gato hidráulico. Justamente el gato hidráulico, ese de los coches, tiene una forma muy semejante. De hecho, el gato hidráulico es algo así. Y entonces aquí tiene una palanquita.
Entonces, cuando ustedes accionan esta palanquita múltiples veces, lo que va haciendo el gato hidráulico es empezar a salir, hasta donde pueda extenderse. Entonces, el gato hidráulico, pues más o menos los cilindros neumáticos funcionan de una manera muy similar. Un cilindro neumático funciona por completo con aire. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos ahora igualmente nuestro cilindro, algo así. Tenemos, por ejemplo, una pieza aquí adentro y aquí hay una entrada de aire. Hay muchas formas, hay muchas modalidades de estos cilindros, el más sencillo es este, de tal manera que si ustedes hacen incidir aire por esta parte, entonces va a haber una fuerza de empuje que va a hacer que este cilindro empiece a salir. Hay otros cuando dice que son diferenciales que tienen dos etapas o dos fuentes de aire, una arriba y una abajo, de tal manera que ustedes hacen incidir un poquito más de aire, por así decirlo, aquí que acá. Aquí digamos que tenemos más y aquí tenemos un poco menos. Entonces, nosotros podemos controlar, dependiendo la cantidad de aire, presión y etcétera, podemos controlar qué tanto sale este cilindro. Entonces, el cilindro diferencial pues, nos permite controlar qué tanto. O sea, nosotros podemos hacer que salga 1, 2 o 3 centímetros o más si son más largos. Pero entonces, más o menos se entiende la idea de que es un cilindro neumático. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí está claro. ¿Segura, Monse? Sí, creo que los demás se durmieron. Sí, eso parece, Al ¿verdad? rato con que tengo duda. ¿Cómo? Que al rato Monse no vamos a empieza al con rato que profe, tiene tengo duda. duda. Pero bueno, entonces más o menos esa es la idea de un cilindro. Y claro, voy a dibujar otra vez mi cilindro. Entonces esta pieza que está aquí de este cilindro, comúnmente sirve porque aquí en la parte final se le pone algo. En este caso, nuestro problema nos está diciendo que este cilindro de aquí, pues nada más tiene una, ¿cómo se llama? Tiene bueno, que tiene una mordaza. Así como las partes de las pinzas, justamente ven que las pinzas al final tienen así como unos pliegues. Pues igual aquí, esos como pliegues van a aparecer ahí. Lo que está haciendo es justamente que cuando baja, pues este cilindro lo que hace es mantener, digamos, o agarrar o prensar el tubo y quizá a lo mejor doblarlo un poco, ¿no? Entonces, al final justamente de nuestros cilindros en neumática, se sabe que pues puede haber, en este caso, esa pieza, puede haber cortadores, como es el caso de nuestro otro cilindro, puede haber cortadores, puede haber alguna herramienta cualquiera que nos sirva, o también inclusive puede ser a lo inverso, puede hacer que haya una ventosa. ¿Saben lo que son las ventosas? Sí. Así como Sí. como esos chupones, ¿no? Que ponen para pegar por ejemplo, los protectores de sol en las ventanas del coche. ¿Ven que tienen esos como Sí. chupones? Pues igual, hay unas versiones de estos cilindros que tienen ventosas y entonces lo que hacen es, ahora en lugar de, o están diseñadas para que ahora el aire venga de aquí para acá. Entonces, si bajan esa ventosa y quieren tomar una pieza, por ejemplo, pues entonces accionan eso y con eso accionan, con eso pueden agarrar y pueden trasladar o modificar de posición alguna pieza. Entonces hay muchas
muchas variantes de estos cilindros. También hay muchos efectos diferentes. Hay otros que tienen esto, igual nuestra pieza que se mueve, y a la vez también tienen por ejemplo, un resorte. Tienen un resorte de tal manera que ese resorte haga que esto siempre esté salido, por ejemplo, y entonces podemos hacerle entrar aire para bajarlo. Entonces, esa es otra forma, otro tipo de cilindro. Y pues, como les digo, hay muchas variantes de estos cilindros. Y bueno, la neumática es completamente toda una materia. Ahorita nada más se las introduje así como a grosso modo, pero se puede ver bastante en industria. Y los PLC, justamente, una de las cosas que más tienden a controlar justamente es esta parte, ya que la parte neumática nos ofrece fuerzas muy grandes, nos ofrece, bueno, tiene mucha flexibilidad en muchos sentidos para los procesos de automatización. Entonces se utilizan bastante. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, No. no, ninguna. Bueno, No. Entonces, bueno, nos dice que inicialmente nuestro tubo está ahí enrollado. Entonces, inicialmente está puesto aquí y nos dice que el motor M empieza a hacer que avance. Empieza a hacer que avance y llega un punto en el que el tubo va avanzando rectamente. Llega y entonces, como vamos a suponer de momento que nuestro tubo es recto, pues bueno, aquí tiene un switch o un final de carrera. ¿Cómo podemos ver el final de carrera? Pues imagínense nuevamente switch como el apagador de su casa, pero ahora en lugar de tener chiquito esa parte que ustedes modifican, pues tiene una versión grande, ¿no? Entonces, de tal manera que esta como línea puede bajar cuando se presiona y a su vez, si ustedes lo dejan de presionar, tiene un resorte que hace que esta posición, esto de aquí regrese a su posición una vez que lo sueltan. Entonces, es como un botón, pero que tiene una pestaña muy grande que hace que ustedes puedan tener un área en la cual si algo llega, pues se presiona. Entonces, es un bill switch. Y bueno, entonces nuestro tubo llega y presiona. Entonces, en el momento en el que nuestro tubo presiona con nuestro final de carrera, entonces este motor deja de funcionar, haciendo que esta parte del tubo, esto quede completamente estático de momento. Una vez que ya llegamos, ya está quieto, ya está listo nuestro tubo, entonces lo siguiente es que nos dice que hay que bajar, o primero hay que bajar este cilindro y hay que bajar este cilindro. Entonces, aquí viene lo primero. Comúnmente, ¿cómo podemos saber si el cilindro está completamente, digamos, están completamente hacia atrás? ¿O cómo saber si nuestro cilindro ya llegó a cortar nuestro tubo? ¿Cómo saber o si el otro cilindro ya llegó al tubo para ponerle esas, ¿cómo se llama? Ponerle la mordaza. Entonces, ¿cómo saberlo? Comúnmente, algunos cilindros ya bastante más modernos tienen sensores. Antes se les ponía, pero muchos ya tienen sensores acoplados y básicamente lo que nos indica es si es esto que dice DR significa nada más que está detrás. Entonces, como nuestro cilindro se llama A, entonces este es el sensor ADR y este es el sensor BDR. Entonces nos está indicando
que si está hasta atrás nuestro cilindro, entonces hay un 1. Cualquiera de los dos. En el caso en el que empiezan a avanzar, pues ahora tenemos otro que es otro sensor que es el DA, el sensor DA, que significa nada más que está adelante. Entonces, básicamente, comúnmente estos sensores pues están en los extremos, justamente para saber si ya salió por completo el cilindro o ya está por completo hasta atrás el cilindro, digamos, metido. Entonces, tenemos esos dos sensores para saber si ya terminó o no terminó de hacer sus actividades o ya simplemente saber si está hasta atrás o si ya salió por completo el cilindro. Entonces, esos dos sensores son los que tienen y son bastante importantes porque nos ayudan, entre comillas, a ver si el cilindro está haciendo lo que debe o no debe. Entonces, estos cilindros pues varían, pueden ser de diferentes tipos de sensores, pero bueno, vamos a considerar de momento que son sensores mecánicos muy semejantes a los finales de carrera. Entonces, tienen dos switches, uno en cada extremo. Y entonces, pues cuando está hasta atrás, el cilindro pues se acciona y cuando está hasta adelante, de alguna manera se acciona el que está hasta adelante. Quizá con alguna pestañita o pestañitas que tenga el cilindro. Aquí una pestañita y otra pestañita y se pueda. Bien, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Entonces, una vez que nosotros estamos aquí, recordemos que tenemos el proceso aquí, pues estos dos tienen que bajar. En el caso de este, pues debe de bajar y después este debe de cortar. Entonces hay que hacer dos consideraciones aquí primero. Nos dice el problema que ambos cilindros bajan al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo sabemos que bajan al mismo tiempo? Pues porque aquí el problema nos dice que a la vez, ¿no? Entonces, los dos cilindros se accionan a la vez. Una vez que los dos cilindros cortan o hacen su actividad, que es ahora este dibujito de acá, ya quedó este, ya bajó, este ya cortó su pedazo que tenía que cortar. Nos dice que ahora ambos cilindros, ya habiendo cortado, ¿qué quiere decir? ¿Cómo sabemos que ya cortaron? Pues porque sabemos que los sensores que están hasta adelante, o sea, que nos indican que ya llegaron al tope máximo de los cilindros, pues están activos, ¿no? Y después de eso nos dice que ambos cilindros retroceden y el motor M se vuelve a accionar para reiniciar el ciclo. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí nada más nos dice cómo se van a llamar las variables. Aquí justamente también me explica que el sensor es de A de avanzado y de R de retrocedido y que cada cilindro pues tiene dos electroválvulas para hacer esa parte de avance y retroceso. Entonces, las electroválvulas son relevadores básicamente que están acoplados de tal manera que ahora el switch que está en un relevador pues controla el paso o no de algún fluido como aire o agua. Entonces, por ejemplo, ¿dónde pueden ver las electroválvulas? Pues las pueden ver, por ejemplo, en la ICLA. En la ICLA, cuando ustedes ponen para lavarse las manos, tienen un sensor que detecta que están sus manos ahí y entonces esto se oye un clic y este clic hace que empiece a salir agua, ¿no? ¿Lo han visto? ¿Se han fijado en eso? Sí. No, yo no. ¿En dónde hay eso? ¿Qué En le los dije? nuevos del H. Ay, no, Ajá. el H no he ido. Iba a empezar con sus cosas siempre. Ay, cállate, Dani. Bueno, para cuando regresemos algún día, lo puedes ir a ver, Monse. Pero bueno, sí los conoces, en la mayoría de las plazas pasa, ¿no, Monse? Sí, los conozco. Solo que me sorprendió porque en el ISLA no los había visto. Nunca Ya, se ya. lava las manos. Por eso me va a dar coronavirus, mamá.
Pues bueno, básicamente lo que se llaman electroválvulas tienen el mismo principio de funcionamiento que un relevador, igualito. Igual tenemos un embobinado que hace salir o no un switch. Básicamente es lo mismo. Y entonces, pero les digo, la diferencia es que ahora este switch, que es un poquito más grande, permite o no el flujo de agua, tal cual como una llave, ¿no? Pero bueno, entonces, pues eso es. Eso es como está funcionando nuestro proceso. Entonces, pues una vez que terminan, estos dos cilindros retroceden y luego el motor otra vez empieza a funcionar. Entonces, bueno, ¿cómo se hace este graph set? Pues primero dice que hay un botón T que hace que todo funcione. Entonces, vamos a agregar aquí antes, habíamos visto que hay un proceso cero, ¿no? Este proceso cero, que es el de nuestras, digamos, condiciones iniciales. Y bueno, yo aquí le voy a agregar, voy a borrar. Este proceso cero, pues ya debe de estar siempre en sus diagramas que van a hacer. Y aquí recuerdan que los principales es el de marcha y el de paro. Esos dos de cajón ya siempre deben de estar. Entonces vamos a suponer que ese marcha activa, pues está ahí de marcha y aparte tenemos otro botón T que hace que inicie todo. Entonces a este cero no le voy a poner que haga ninguna acción. Y entonces va. Se activa el botón T. Y una vez que está activo el botón T, pues ¿qué pasaba? Pues entonces el motor empieza a funcionar, ¿no? Entonces este motor empieza a funcionar. Sigue, empieza a girar y entonces tenemos que ver lo siguiente. Primero, tenemos que ver una condición de seguridad y es que mis cilindros estén en retroceso, o sea, que estén hasta atrás, es decir, que estén completamente metidos nuestros cilindros. Entonces, por eso tenemos esta de aquí y esta de acá, porque estas dos, si están en uno, quiere decir que nuestros cilindros están metidos. Si no, entonces este motor va a seguir funcionando hasta que en algún momento se considere que los cilindros ya están hasta atrás. Y después debe de estar FC, es una condición triple AND, en donde nos está diciendo que ya alcanzó, que nuestro tubo ya alcanzó FC y a su vez los dos cilindros están hasta atrás. Entonces, en ese momento, pues, perdón. En ese momento, pues, nos dice que se desactiva esta etapa. Recordemos que una vez que pasamos a otra transición, a otra etapa, esta se desactiva y entonces quiere decir que el motor pasa a off. Y entonces dice que los dos cilindros deben de bajar al mismo tiempo. Y entonces aquí por eso tenemos avance del cilindro B y avance del cilindro A. Una vez que se alcanzaron los sensores de avance de ambos cilindros, es decir, que estos sensores se activan, quiere decir que ya están hasta abajo, quiere decir que ya cumplieron su propósito. Y entonces, lo que dice es que hay que dejar de avanzar, evidentemente, y empezar con el retroceso de estos cilindros. Entonces, de tal manera que ahora mis cilindros van a empezar a retroceder y hasta que estén nuevamente arriba, entonces yo voy a corroborar, eso lo puedo corroborar que primero, ya que terminó este proceso, quiere decir que es retroceso de el cilindro. Y este de acá.
es el retroceso del otro cilindro. Entonces, ¿qué nos da de seguridad? Como es una divergencia AND, recordemos que para que podamos checar si esta transición se activa o no, ¿qué debe de pasar? Pues que los sensores se encuentren hasta atrás. Se vea que ya están arriba y no están haciendo ninguna actividad. Exactamente. Porque habíamos dicho justamente que la AND, no importa si el retroceso de A es muy lento, lo que les había dicho, no importa si este dura 5 minutos, por ejemplo, y este dura, no sé, 1 minuto. Pues aunque este haya acabado en su minuto, todavía no va a pasar acá, ¿están de acuerdo? Tiene que esperar forzosamente hasta que este acabe. ¿Por O qué? sea, Pues, hasta que los dos regresen a su posición inicial. exactamente, hasta que los dos regresen. No importando qué tan lento sea uno o el otro, siempre la divergencia AND, siempre va a ir en función de el más lento. Entonces, una vez que ya acabaron los dos, es decir, se completó esta etapa y se completó esta etapa, entonces, ahora sí, pasamos a ver, a manera, digamos, de seguridad, pasamos a ver si efectivamente tanto los sensores de reversa o de retroceso están hasta atrás. En caso de que sí, pues regresamos a este ciclo para empezar a hacer otra vez el ciclo una vez más. Pero, ¿qué pueden ver aquí que les había comentado que es importante? Lo de el inicio, ¿no? Que tiene que estar que tiene que tener un botón de paro de emergencia o qué. No, eso por eso se lo agregué al principio, ¿no? Para completarlo un poquito más. Pero no, hay algo que la clase pasada les comenté acerca de el álgebra de Boole. Los Que problemas de tenía que Boole. tener un cuadrito de una acción en cero. Exacto. Justamente aquí en este caso tenemos esta condición Ajá. y esta condición, ¿no? Entonces habíamos visto por acá. Habíamos visto en este caso que esa condición era diferente a esta y por tanto había que agregarle una etapa muerta, ¿no? Sí. Entonces, para este caso especial, pues hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que agregarle una etapa más que la voy a nombrar 6 y esa justamente va a ser que sea el mismo, que tenga el mismo camino. Recordemos que es justamente el mismo camino, ¿no? Entonces, de tal manera que yo estoy en la 6, aunque no haga nada, y lo único que va a pasar es que ya que esté de retroceso y se active... no es cierto. Aquí no hay que agregarle T. Hay que agregarle un 1. ¿Alguien sabe por qué un 1? Pues para que pueda volver, ¿no? Lo que pasa es que en este caso le estoy agregando ese 1 porque se supone que T ya lo presioné, ¿no? Entonces se supone que T, según el programa, era mi marcha, ¿no? Entonces yo quiero hacer que ya el motor sea continuo indefinidamente, ¿no? Sin necesidad de estar apretando T. Entonces, Sí. por eso el 1, que no afecta nada, entonces se lo pongo ahí para que directamente pase, ¿no? Equivale a ponerle cualquier cosa. Bueno, el 1 no afecta si son diferentes. Pero el 1 igual no iría en un cuadro, o sea, iría solo así sobre la línea. Sí, es equivalente a una transición. Nosotros cuando podemos, así como podemos poner etapas muertas como esta, también podemos poner transiciones así como extra.
con un 1 porque no afecta. ¿Estás de acuerdo que se completa esta transición? Llegamos a la etapa 6 que no hace nada y entonces esto de aquí es transparente, ¿no? Ok. Entonces, como se ejecuta, básicamente lo que estamos haciendo es que una vez que se completan estas dos, entonces directamente empezamos a hacer que el motor vuelva a funcionar, ¿no? Sí. Entonces empieza a volver a funcionar y pues el ciclo se reinicia una vez más, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No. No. Ok. No, Entonces, pues eso es para hacer el graph set de de nuestra divergencia AND, es un ejemplo. Y bueno, entonces una vez que ya vimos esto, pues lo siguiente es ver ahora la estructura o divergencia OR o ENO. Y esta igualmente son dos o más diferentes ramas, pero que hay que darnos cuenta primero de lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí solamente tenemos una línea, a diferencia de la AND. La AND es doble línea, ¿están de acuerdo? Entonces, esa es la primera forma para diferenciarlos. Luego, la segunda diferencia es que antes de la doble línea, nosotros tenemos la transición en la AND. En la OR, ahora eso va a cambiar. En la OR, me pasé. En la OR eso va a cambiar, ya que ahora las transiciones están por debajo de la línea. Entonces, las dos diferencias son muy notables, ¿no? La doble línea que hay aquí para la AND y que las transiciones ahora aquí son dobles porque hay dos diferentes en lugar de haber una como en la AND anteriormente. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, para este caso es muy importante que ustedes se den cuenta o la parte importante de la OR es que ahí sí, como tal, como lo dice, o es un camino o es otro. No se pueden tomar en este caso los dos caminos al mismo tiempo como la AND. Justamente por eso tenemos la AND. Entonces, una vez que nosotros llegamos aquí a la etapa 3 y se termina nuestra etapa 3, la etapa 3 lo que va a hacer es ver o este o este. La pregunta es, pues a ver, ¿cuál se activa primero? Si ese 4 se activa primero, entonces me voy a ir por este camino. Y aunque se vuelva a activar en el camino en el que yo esté, cuando yo ya esté aquí, se active ese 5, voy a mantenerme en este camino. Ya no se va a activar este. De forma inversa, yo estoy aquí en esta etapa esperando a ver cuál de este o este se activa y en algún momento se activa este, yo voy a inmediatamente seguir este camino y aunque en alguna parte se active ese 4, yo seguiré por este camino y ya no se va a hacer esto de acá. Entonces esta parte es importante porque ya no son procesos en paralelo, si se dan cuenta. En este caso ya no son problemas, paralelos. Y en lugar de tener procesos en paralelo, entonces ahora sí, son dos caminos que tenemos y es tal cual, o es o uno o otro. No se pueden los dos como en la AND. Entonces, eso es como que los más importante de la convergencia OR. Aquí lo dice, es aquella que permite escoger cuál de entre varias secuencias se va a ejecutar. O sea, si yo tengo muchas secuencias, solamente una se va a ejecutar.
Aquí, por ejemplo, el apunte dice que son excluyentes. ¿Qué quiere decir excluyentes? Tal cual lo que acabo de mencionar, que solamente una se puede ejecutar. Yo puedo tener muchas posibles secuencias aquí, muchas ramas, pero si están en forma OR, solamente una de estas, la que llegue primero, la que se active primero, es la que va a empezar a ejecutarse. Y aunque todos los demás sensores, imaginemos que aquí tenemos varios, bueno, estas ramas, y este es la transición o el sensor S6, aquí tenemos otro y este es el S7, y aquí tenemos otro y este es el S8. Si nosotros activamos primero S4, no importa que se active S5, S6, S7, S8, ninguna de estas se va a llevar a cabo. Ninguna. Entonces, ¿por qué? Pues porque si queremos que todo se ejecute en paralelo, pues para eso justamente tenemos la ANS, ¿no? Entonces aquí nos permite diferentes caminos o diferentes posibilidades, razón por la cual... Tengo una duda. Punto menos cliente. Sí, dime, Monse. Entonces, esas actividades que son separadas, una empieza y termina y luego ya empieza la siguiente y así sucesivamente. No. Entonces, No, déjame ver aquí en este diagrama. Digamos que yo vengo en la 17. Entonces, a diferencia de la AND es, ok, estoy aquí, estoy esperando a ver cuál de estos tres termina, ¿no? Ok. Entonces, lo que va a pasar es que, o cuál de estos tres se activa, perdón. Entonces, vamos a suponer que se activa este de aquí. Se activa ese 41 y entonces lo que va a pasar es que se va a ejecutar. Lo que va a pasar es que se va a ejecutar este. Perdón. Se activa, ahora sí, perdón. Llega la transición S41, entonces se activa este camino. Llego aquí y voy a continuar por acá. Y ya, estos de aquí nunca se activaron. Jamás se activaron. La transición OR, eso es lo que nos dice. O sea, puedo tener múltiples caminos, pero el primero que se ejecute, ya está. Si no se ejecutaron estos dos, o al revés, ¿no? O de otra manera, si se ejecutó, por ejemplo, primero este de aquí, continuó hacia acá, y estos caminos nunca se vuelven a activar. A menos, o sea, solo escoge uno y ya. Exactamente, solo escoge uno y ya es todo. Entonces, bueno. Profe, y entonces en ese caso que hay tres, ¿cómo sabe cuál va a escoger? Bueno, reiniciamos la conferencia, ¿no? Porfa.